ese individuo y al último te va a aparecer de que son varias especies, varios individuos diferentes. Y no es así. Entonces, se requiere hacer un previo análisis, ¿no? Tenemos tiempo hasta después de 30 minutos que se vuelve a activar. Entonces, tú tienes, por ejemplo, un claro, de esa manera, puedes colocarlo a 10 minutos que se vuelve a activar, o a 15 minutos, dependiendo también del comportamiento de la especie. O tenemos también desde 2 segundos, cuando es, por ejemplo, solamente una rama caída o un árbol caído, y tú sabes que las especies solamente vienen, pasan rápido, claro. Pero puedes colocar después de 2 segundos, después de 3 segundos, 10 segundos, dependiendo, ¿no? Entonces, otro punto es la sensibilidad. La sensibilidad de la captación es la sensibilidad de los captores, ¿cómo se entiende? De lo del sonido, ¿cómo se llama? De los sensores de movimiento. ¿Cuál es la sensibilidad que tú no quieres colocar, no? Entonces, si vamos a lo que es sensibilidad, puede ser alto, puede ser medio, puede ser bajo, dependiendo de la especie que tú quieras captar. Si lo colocas alto, y a la sensibilidad muy alta, lo que pasa es de que cuando pasa hasta una avispa o cuando pasa, por ejemplo, un colibrí, está captándolo. Entonces, si tú quieres ver lo que son un poquito lo que es avifauna, sería excelente colocarlo en alto. Pero si tú quieres ver grandes mamíferos, y llámese un tigrillo, un jaguar, un motorongo, todo lo que se recomienda es de que lo pongas por lo menos medio o bajo, con la finalidad que puede pasar eso. Ojo que también, cuando pasa también tú lo pones alto y pasa lo que es el movimiento de las hojas, también lo capta como de interés, ¿no? Entonces va a depender mucho. La luz del flash, ya, de aquí tiene un flash, un infrarrojo, ya. Tú puedes colocarlo que la luz sea automática, alta o baja, según, por ejemplo, si tú ves de que es un tramo muy amplio, ya, es un claro demasiado largo y quieres captar lo que pasa a 120 metros, entonces puedes colocarle de que el flash sea alto, con la finalidad de que puedas captar esa imagen. ¿Ok? Después, lo que es recomendable es colocarlo en automático con la finalidad de que la misma cámara puede ser la que escoja la información. El número de fotografías, dependiendo de la marca, puede variar desde una fotografía, cada vez que capta la información, una fotografía, que no es recomendable por el tema de que en una fotografía a veces se te aparece solamente la cabeza, o solamente la nariz nada más de la especie, que algunas veces se acerca mucho y olfatea, te aparece nada más la nariz, no sabes ni qué especie fue. 2 fotografías o 3 fotografías. Lo que yo siempre recomiendo son 3, con la finalidad de que la especie puedas captarlo cuando llega, cuando está a la mitad y cuando se va. Entonces ahí tienen las 3 fotografías que estás captando. ¿Ok? De ahí la longitud del video va a depender también del tipo de especie que tú estés intentando de ver. Pues si tú tienes una especie que sabes que se mueve lento, por ejemplo perezoso, ¿ya? Quieres verlo solamente, digamos, unos 3-4 segundos nada más, entonces puedes colocarlo en una duración de 8-7 segundos nada más. Y eso también va a depender también de la capacidad de almacenamiento. Pero si tú quieres ver desde que la especie comienza a llegar, ¿ok? Entonces tú puedes cogerlo en 10-15 segundos con la finalidad de que tengas todo ese tramo grabado, ¿ya? Entonces, yo normalmente siempre lo había puesto en 15 segundos con la finalidad de poder captar un poco del tramo que va caminando, ¿no? El idioma, bueno, es algo normal. El tiempo de ajustes es para poder determinar la fecha. Esta fecha te va a permitir 2 cosas. Una, asociar el comportamiento de la especie con tu propia fecha. Entonces tienes tú el comportamiento de la especie, por ejemplo, pasó por la ribera del río, ¿ok? Una hembra con sus crías, ¿ya? Y ahí tienes tú exactamente la fecha, porque te arroja la información en la fotografía, o en el video te arroja la información, cuándo estuvo pasando, cuándo llegó, a qué hora llegó, a qué horas pasó, ¿ya? Entonces tienes que colocarle siempre esa fecha. Y la estampilla de la fotografía. Puedes hacer de que esté en la fotografía la información en la parte inferior, o también puedes evitarlo, dependiendo del tipo de programa que estés utilizando.
Normalmente siempre se pone que está activado con la finalidad de que podamos tener la información precisa en la fotografía para saber cuándo pasó la especie, cuándo llegó, cuándo se capturó, ese tipo de información. En cuanto al tamaño de la foto, eso depende de las cámaras, que va desde 1 megabyte, 1 mega, hasta 20 en este caso. Hay otras que hasta 60, 80 megas, pero es mucho como para colocarlo en una tarjeta, ¿no? Basta tener información innecesaria, diría yo. Pero eso depende del tipo de investigación que estés haciendo. En el sistema hay cámaras que tienen que actualizarse. ¿Por qué? Porque al momento que tú bajas la información, hay ciertos programas que te van a pedir actualización de la cámara, ¿ya? Por lo cual se pide que esté siempre actualizado. Y también esta cámara de acá tiene lo que es grabación de audio. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si la especie, tú tienes aquí el claro y la especie viene por esta zona y solamente capta nada más, se activa el sensor porque está aquí, se activa el sensor, pero solamente capta el sonido? Entonces, por el sonido tú ya puedes reconocer si se trata de un felino, si se trata de algún tipo de ave. Entonces, tú ya más o menos puedes ir reconociendo por el sonido. Hay también sonidos, hay captadores de sonido que también se ven aparte, que solamente es información de sonido. Entonces, depende del tipo de investigación, ¿no? También tienen time-lapse, que en este caso también puede ser utilizado para lo que es ya la parte artística, un poquito de time-lapse. Y el tiempo, ¿no? Que en este caso está desactivado. El time-lapse sirve más que nada para poder ver lo que es dinámica de bosques. Entonces, si tú grabas un time-lapse, digamos, de un mes, puedes observar el crecimiento de las especies, ¿no? O puedes observar también cómo se comporta el bosque para hacer un estudio de dinámica de bosques. Eso es todo lo que tiene aquí en el menú. Y entonces lo que nosotros hacemos es activarlo, ¿no es cierto? ¿Qué va? 5, 4, cerramos la cámara y aquí van a ver ustedes que se encendió. ¿Vieron? Eso indica de que ya está comenzando a grabar, que ya está comenzando a tener en cuenta ya. Entonces, desde este punto ya va a comenzar a grabar. Lo que se recomienda es de que la cámara, una vez que comience a grabar, ya no se mueva de este lugar. ¿Por qué? Porque tú nuevamente lo vuelves a mover y la cámara vuelve a configurarse. Y a veces pasa de que ya está grabando aquí, ¿ok? Ya tiene toda esta información. Entonces, el mínimo movimiento se va a activar. ¿Y qué pasa? Cuando tú haces esto y lo vuelves a mover hacia otro lado, hacia otro ángulo, pues ya le cambiaste la información. Y por ese desbalance de información que tiene, la cámara ya no funciona. Entonces ahí tienes otro tipo de cosas a tener en cuenta para evitar la pérdida de tiempo de grabación o pérdida de tiempo en cuanto a fotografías. Y lo que se usa, aquí creo que está. Disculpe. Sí, dime. ¿Puedo hacer un paso, por favor? No, dime. Supongo que las cámaras graban tanto de día y de noche. Sí, lo que le decía que tiene acá, eso es lo punto que ven ustedes, que es el flash, es el infrarrojo que va a permitir capturar en la noche. Entonces buscar la información suficiente para poder captar en las noches es un tema de la investigación que queramos hacer, va a depender de la cámara que queramos tener. Entonces aquí se pasa, ¿ok? Y lo que hacemos, hay que tomar acá como si fuera nuestro árbol, ¿ya? ¿Ok? Entonces, te queda la vuelta hasta de acá para explicarles. Ya, entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Este de acá es nuestro árbol, ¿ya? Y este es nuestro sendero, ¿sí? ¿Ok? Entonces ya hemos visto de que por acá hemos encontrado alguna huella, hemos encontrado algún tipo de rastro, o en todo caso en el mismo árbol hemos encontrado algunos zarpazos que nos permiten la evidencia de que existe alguna especie de interés, ¿no? Lo que nosotros hacemos es, si este de acá es nuestro sendero, ¿ya? Queremos captar desde que viene hasta que se va la especie, hemos colocado de esta manera, ¿no es cierto?
con la finalidad que el ángulo de visión sea de esta forma. Si lo captamos solamente esta parte de acá, vamos a tener un poco de información. Entonces, este es el interés. Lo que hacemos es colocar la cámara en el punto de interés y comenzamos a colocarlo. Obviamente acá va a ser muy sencillo, pero en el bosque lo que tienes que hacer es comenzar con tu machete a bajarte toditita la vegetación o hasta evitar de que te puedas caer en un hondo, una parte que te pueda lastimar, ¿no? Aquí tenemos la cámara y la parte que sobra, porque esto de acá también lo vi en un video tutorial de YouTube, la parte que sobra de tu correa, no lo dejes nunca así, por dos cosas. Una, porque cualquier cazador que observe esto y que vaya viendo que hay una correa que va colgando, se va a dar cuenta que hay una cámara. Entonces puede ser de que venga, te lo lleve a la cámara y tu información se fue al diablo. O en todo caso, puede ser de que utilice la información que tú tienes captado para saber si la especie que está buscando, que está cazando, está en ese lugar. Entonces, para evitar eso, intentar esconderlo. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una cosa, no sé, colocar acá encima tierra, colocar algo que lo esconda a la cámara. ¿Ok? Ahí lo dejamos en ese punto. Y ojo, esta distancia, ¿ya? Es una distancia que nos va a permitir, o sea, la altura, es una altura que nos va a permitir captar especies de ese tamaño. ¿Ok? Claro. Pero ese tamaño de la especie nos va a permitir captar esto de acá. Especies más altas, como llámase por ejemplo una jirafa, ¿ya? Solamente captaríamos nada más la pata de la jirafa, si lo dejamos ahí, ¿no es cierto? Entonces no queremos eso. O si vemos también esta altura y estamos en búsqueda, por ejemplo, de zarigüeyas, ¿ya? Es muy alto como para una zarigüeya, depende de la especie que nosotros queramos tener en cuenta. Entonces eso de acá se nos va a permitir más o menos captar un tigrillo o también un felino, ¿no? Que normalmente los felinos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos también cuando colocamos las cámaras trampa? Fingimos ser el animalito, no ser la especie de interés. Entonces vamos a fingir, agarra, se pone a la altura necesaria, comienza a caminar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que podamos observar, una, de que la cámara se activa, ¿ok? Dos, de que al momento de pasar estamos viendo de esa altura. Ya teniendo en cuenta tanto la altura, la colocación de la cámara, ¿ok? Y ya hemos puesto la batería, hemos puesto el micro SD para que pueda grabar todo y está configurada de tal manera en que nos permite tener la información. Ahora viene la otra parte importante, que es la primera fotografías que se recomienda que tenga es de uno mismo, ¿ya? A cierta distancia con lo que es un cartel, un pequeño cartel, ¿ok? Donde esté la fecha, donde esté el punto GPS y donde esté también el nombre del proyecto. ¿Por qué creen? Por si acaso se pierde, o sea, Puede ser. alguien se lo quiere llevar y ¿Ya? ¿Para qué más? Porque obviamente de acá va a tener una foto, ese cartelito. Ya, ese cartelito nos va a permitir a nosotros, si tenemos por ejemplo varios proyectos, varias cámaras, llamémoslo unas 20, 30 cámaras en una zona, ¿ok? Entonces, al momento de recoger la información, al momento de recoger las tarjetitas, vamos a guardar todititas las tarjetitas, o en todo caso vamos a meter toda la información en la computadora por carpetas, y a las finales no te vas a dar cuenta qué carpeta era, qué cámara era. Acá también a veces también se coloca lo que es el número de cámara, ¿no? La cámara número tal, ¿cierto? La cámara número tal. Entonces, nos permite tener esa información. Entonces, cuando nosotros hacemos, ahí está por ejemplo la cámara, vamos a una cierta distancia, por ese caso que el ángulo está un poquito hacia arriba, y nos paramos, ¿no?
Sí, vamos a ver, que toma la foto. Toma la foto. Entonces, de esa manera ya tenemos que en esta cámara, en esta zona, está la cámara número 1, por ejemplo. ¿Ya? Punto GPS es de tal. La fecha es tal fecha. Entonces, cuando volvemos a capturar la información, a sacar la información, comparamos, verificamos. Por ejemplo, si en mi cartelito me parece que la fecha, ¿ya?, es el 25 de enero del 2022, ¿ya? Y cuando comienzo a revisar las fotografías me aparece de que la fecha que aparece ahí es del 1 de octubre del 2000, por ejemplo. ¿Qué indicaría? De que lo he configurado mal, ¿no es cierto?, mi fecha. Entonces tengo que volver a calibrarlo. ¿O qué pasaría si, por ejemplo, la fecha me aparece así y la primera fotografía me aparece el 28 de enero de 2022? ¿Qué me indica eso? De que después de que estuve, 3 días después, pasó una especie de interés. Entonces, ahí ya me voy dando cuenta, ¿no? En algunas fotografías que tenía el resultado, me aparece exactamente la misma fecha, sino que simplemente por unas 2 o 3 horas de diferencia. Entonces, ¿qué indica? De que yo estaba ahí, en ese punto, tomo la foto, me voy, porque tengo que seguir caminando, tengo que seguir y yendo a seguir colocando las demás cámaras, y justo en ese momento pasa la especie. ¿Por qué indica de que la especie también está siguiendo? Está observando, hay algo que es diferente para la especie. Entonces va siguiendo, va viendo, a ver, ¿qué quiere este compadre por acá? ¿Qué está haciendo por acá? ¿Qué vuelta aquí? Entonces, eso indica de que su comportamiento de la especie es de interés, su comportamiento, muestra interés, muestra curiosidad a la especie. Entonces, eso de ahí nos va a permitir demostrar eso. Ahora también, en muchas cámaras también se ve lo que es el ciclo lunar con la aparición de las especies. Entonces tú tienes al último, ¿no es cierto?, un gráfico en tu prueba estadística o en tu análisis estadístico. Lo que tú tienes es un gráfico que demuestra, ¿no? Acá tenemos lo que es la especie, ¿verdad?, o el número de individuos, ¿cierto? Individuos. Y acá tienes meses o días, ¿cierto? Acá tienes los días. Y acá se comienza a observar de que, por ejemplo, cuando hay luna llena, ¿ya?, cuando hay luna llena existe una crecida de la especie, de su avistamiento. Entonces tú ya tienes más o menos que el comportamiento de tal individuo o de tal especie está vinculado, por ejemplo, con el ciclo lunar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, especies, los cazadores, especies que, por ejemplo, los felinos, por ejemplo, algunos carnívoros, lo que hacen es aprovechar la luna llena para salir a cazar. Más fácil para ellos, porque tienen más visión, porque les permite tener más fuerza, o quizá también sea un vestigio un poco, por así decirlo, ¿no?, de comportamiento. Mientras que también hay otras especies, por ejemplo, que el ciclo, cuando existe luna llena, evitan de salir, evitan la caminata. Entonces, también ahí tienes más o menos una demostración, o también puede ser aquí por horas, ¿no es cierto?, por horas del día. Entonces, ahí como te arrojas información, puedes demostrar, por ejemplo, de que en la madrugada, ¿ok?, a las 4 o 5 de la mañana, la especie tiene mayor movimiento. Entonces, tienes ese tipo de información, ¿no es cierto? Entonces, ahí puedes demostrar de que la especie de interés, su normal desplazamiento se da a tales horas, se da en tales días de los ciclos lunares. Entonces, ya para que tú puedas hacer una observación más precisa. Entonces, esa información tú lo arrojas en un artículo científico
Y cualquier persona que pueda tener ese tipo de interés o que ya quiera hacer toma fotográfica, ¿ya? Que son tomas fotográficas con los lentes de larga distancia o con los teleobjetivos, pueden ir a este punto, ¿no? Pueden ir a este punto y, por ejemplo, quiere cazar fotográficamente a un tigrillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú has demostrado en tu estudio de investigación de que el tigrillo, mayormente su desplazamiento se da en una hiena y se da a las 4 o 5 de la mañana. Entonces, el investigador va con todo su equipo y ya sabe a qué horas colocarse, ya sabe dónde colocarse, sabe también cómo hacer, a qué horas tiene que despertarse para comenzar a tomar las fotografías. Ya tienes por lo menos una data ahí que te va a permitir el estudio del comportamiento. Entonces, para eso sirve lo que es la etología de la especie, ¿no? Que es para verificar cómo va su comportamiento. Entonces, con esas herramientas tú puedes determinar todo esto. Tú puedes observar cómo es el comportamiento, cómo es su actividad, cómo es su actividad de caza y demás cosas. Con esa finalidad de tener este tipo de resultados. Entonces, son resultados, ¿ya?, que van vinculados a lo que es el número de vistas que tienes frente al número al tipo de ciclo lunar, o también frente al tema de tiempos, a la hora. Entonces tú ya puedes tener esa información, ¿no? Y pues sobre todo también tenemos lo que es el número total de individuos, ¿no? Individuos. Entonces acá tenemos nosotros lo que son el número total de individuos frente a lo que es los avistamientos. Entonces, acá tenemos también otro tipo de gráfico, ¿cierto? Entonces acá tenemos, por ejemplo, lo que son ahora especies, ¿ya? Especies y número de individuos. Por ejemplo, tenemos la especie número 1, que se ha reportado 20 individuos. Especie número 2, que se reportaron unos 15 individuos. Especie número 3, que se reportaron unos 10 individuos. Ahí tú tienes más o menos esa información, ¿no? ¿Qué te permite demostrar, ¿no? La especie más rápido de observar, por ejemplo, los ajinos, ¿ya? Observado, no sé, unos 20 individuos, ¿ya? Y la especie menos de observar, por ejemplo, un motorongo, ¿no? Motorongo, solamente se observó nada más un individuo, por ejemplo, en todo el mes. Entonces, ahí ya puedes tener ese tipo de gráficas que te permiten demostrar el índice de biodiversidad, ¿no? Ya a través, aplicando ya lo que son las fórmulas que ya conocemos nosotros, ¿no? Que es, dependiendo de la investigación, pues el índice de Shannon, de Simpson, ¿no? Que nos permita tener toda esta visión, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es el uso de las cámaras trampa y la importancia, por qué se debe utilizar este tipo de métodos, este tipo de cosas para poder hacer una investigación. Y por ejemplo, una pregunta, Claro. he visto que hay cámaras trampa en vivo, por ejemplo, en África. Claro. ¿Y cómo es que hacen eso? O sea, ¿cómo Vas a- cámaras más sofisticadas? No sé. No, son cámaras más costosas también. Vas al lugar, ¿ya? Por ejemplo, lo que es africano, ¿no? Que transmite en vivo. La página de africano nos va a transmitir en vivo lo que es el movimiento de las especies. Entonces, aquí le tienes un claro. ¿Ya? Y ellos normalmente instalan en árboles en la parte alta. No sé si has visto las cámaras en la parte bien alta, con la finalidad de poder tener toda esta información. Entonces, aquí tenemos el arbolito, ¿cierto? Y ahí está instalado. Ya, listo, córrele, tío. Córrele. Pues, esa información que tenemos nosotros, que estamos captando, ya, lo transmiten directamente porque hay unas cámaras que tienen lo que es un... ¿Cómo se llama? Bueno, aparte, primero tienen lo que es el GPS. Después tienen también lo que es el almacenamiento, el micro SD. ¿Ya? Y también tienen lo que es un chip de celular. ¿Ya? Ese chip de celular nos va a permitir tener la información directa.
Cuando existe movimiento, nos avisa esas cámaras. Cuando existe, por ejemplo, que aparece una especie, nos avisa. Hay otras, como la que se menciona en África, que transmite continuamente el 24/7. Entonces ahí todos los seguidores van comenzando a hacer un seguimiento continuo, ¿no? Todos los que les fascina esto de la fauna silvestre, pues comienzan a hacer un seguimiento continuo. Yo, por ejemplo, he pasado, ¿cuánto? Unas 8 o 10 horas observando ahí especies. Entonces ahí vas comenzando también a practicar, ¿no? Tenemos tantos individuos, tales especies, tales individuos. Vas comenzando a hacer reconocimiento de especies, vas comenzando a hacer análisis de inventariado de especies. Entonces ya tienes por lo menos un poquito de noción, ¿no? Por ejemplo, ¿acá en Perú hay o no? Aquí en Perú no hay. Creo que Africam está funcionando en México y en África. Se estaba gestionando, tengo entendido, con Wildlife, estaba gestionándose lo que es colocación de cámaras trampa en algunos lugares, pero por temas burocráticos, temas de presupuesto, de falta de interés también, sobre todo, es de que no se puede hacer eso. Porque la cámara que nos está mostrando la dejamos ahí, pasan los ciertos meses y luego la recogemos y recién vamos a obtener la información. Exacto. Entonces, lo que tenemos que hacer es 2 viajes, 2, 3, 4, 5 viajes, dependiendo de la investigación que queramos hacer, o también dependiendo también de la capacidad de la batería. Entonces, por ejemplo, a mí normalmente me ha durado unos 3, 4 meses ahí en campo, sin que se vaya la batería. Pero ahí también corres también el riesgo, cuando dejas mucho tiempo, corres el riesgo de que algo pase y ya no tenga la información. Sí. Entonces,